Bueno, vamos con la segunda parte de esta explicación. Recuerdan que estábamos con las características de la literatura. Habíamos dicho que la principal característica era la ficción, el carácter ficcional. Toda la literatura es ficción, que tiene que ver con la construcción de un mundo posible dentro de esa historia que se está contando. Y otra característica muy importante de la literatura es la verosimilitud, ¿no? La verosimilitud tiene que ver con aquello que es creíble, ¿no? Por eso fíjense acá que dice que la verosimilitud se relaciona, se establece una relación entre la ficción y la realidad. Bueno, la realidad asociada a lo creíble, a lo que es verdad. Si la historia que estoy leyendo, que se acerca más a la realidad porque contiene personajes o situaciones que yo conozco, entonces voy a pensar que es verosímil. Pero si por el contrario tiene situaciones o está en una época que no corresponde a tu conocimiento de realidad, entonces voy a pensar que es más inverosímil. ¿Sí? Ay, perdón. Esta característica de verosimilitud tiene que ver con la construcción de esa realidad creíble que hace el autor cuando crea sus obras. Bueno, a partir de... Ah, y esta otra característica de la literatura que tiene que ver con el trabajo del lector, ¿no? Cuando el lector se sienta a leer una obra, establece un pacto con esa obra literaria. El pacto consiste en que durante el tiempo que dure su lectura se creerá todo lo que dice la historia, ¿m? Aunque sea más verosímil o menos verosímil. ¿Está? Bueno, y entonces la actividad 3 tenía que ver con leer fragmentos, dos fragmentos, y determinar si en ese mundo creado por esa historia hay más verosimilitud o no. Si ese mundo es verosímil o inverosímil. Es decir, si ese mundo que relata la historia aparece más cercano a nuestra realidad o no. Bueno, en el texto 1, como vemos, por los nombres de los personajes, por lo que relata, ¿sí? Aparte, no, aparentemente es un tiempo no definido, ¿sí? Fíjense acá que dice cuentan que en los olvidados años, ¿no? Y habla de unos seres, ¿no? Fíjense, a ver, un poquito más abajo dice, ¿no? Dice, pero no es mucho lo que se ha escrito sobre tales seres, ¿sí? Y habla de unos seres, ¿sí? Que tienen un aspecto diferente. Después habla de acá de unos hombres nacidos del fango, ¿sí? Leemos el título del cuento, La maldición que cayó sobre Sarnat. Bueno, entonces aunque no leamos todo el cuento, ya con estas características de este fragmento, ya vemos que todo lo que se relata acá está más lejano a nuestra realidad. Por lo tanto, la consigna podría ser que este fragmento, por este motivo, es más inverosímil. ¿Sí? Recuerden justificar sus respuestas. En cambio, en el otro fragmento, ¿sí? En el otro fragmento creería que es más verosímil porque hay un personaje que tiene un nombre más cercano a lo conocido, el personaje que consigue trabajo en una naviera, ¿sí? Que tiene 19 años. Todas las acciones que se relata acá tienen más que ver con nuestra realidad conocida. Por lo tanto, puede ser un fragmento verosímil. ¿Mm? Bueno, y por último, en la actividad 4, se solicita trabajar con estos tres cuentos: Celebración de la Fantasía, Un agujero en la pantalla y La noche boca arriba. ¿Sí? Entonces, lo que se solicita es
¿no? Que vean estas dos características de ficción y verosimilitud en estos cuentos, ¿no? Y para ello primero se les pide que hagan una anticipación de lectura, ¿sí? Con estas, antes de la lectura, ver el título, pensar en qué será que se tratan estos cuentos, ¿sí? Luego, después de la lectura, tienen que trabajar con estos conceptos de ficción, verosimilitud, de, de creación de creación de fantasía y de realidad, con estos conceptos que se ha venido viendo que son las características de la literatura. Entonces, en el cuento Celebración de la Fantasía, ustedes hasta dónde pueden considerar que es real y a dónde empieza la ficción, ¿no? En realidad todo es ficción porque es la creación de un mundo, en un mundo específico, ¿sí? Pero cuando uno lee el cuento, hasta por acá más o menos parece un cuento que habla de la realidad. Pero fíjense acá, cuando aparece este otro nene que tiene dibujado un reloj en la mano y el autor le pregunta si anda bien y el nene le responde que atrasa un poco. Entonces, este diálogo, ¿sí? En este diálogo se puede observar claramente la creación de ficción. ¿Por qué? Porque el nene inventa toda una historia alrededor de ese reloj que le regaló su tío, ¿sí? Que se lo trajeron. Y también se puede ver el pacto de ficción, porque el autor, ¿qué hace cuando el nene le dice me lo mandó mi tío? Le dice si anda bien, entonces el autor cree efectivamente lo que dice el nene, por eso le sigue la corriente y le pregunta si anda bien. Bueno, a ver el otro cuento. Bueno, Un agujero en la pantalla es un cuento con humor, ¿sí? Que tiene que ver también con la creación de ficción, ¿no? Es en una época antigua donde los domingos se iban a ver al cine, aparece este personaje del tío Eugenio, ¿sí? Que se enojaba porque su familia que iba al cine se creía todas esas películas y la tía lloraba. Entonces, fíjense, dice el tío Eugenio, se enojaba de impotencia, ¿sí? Porque no entendía por qué creían en esa ilusión. Hasta que él fue personalmente a ver una película. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando el tío fue a ver esa película que hablaba de la vida de Cristo? ¿Mm? Acá aparece la ficción, la creación de ficción y también el pacto ficcional, porque el tío sale de su realidad y se mete tanto en esa ficción de la película, de la injusticia que le estaban haciendo a Cristo, que se enojó tanto y fue a buscar un rifle a matar a Judas, ¿no? Entonces, identificar, ¿no? Cómo la creación de esa ficción aparece ahí en uno de los personajes. Bueno, y vamos con el último cuento, La noche boca arriba, ¿sí? Un cuento de Cortázar muy bueno, que como era muy extenso, eh, se los pusimos para que lo pudieran ver en audiolibro. Sí, yo en el canal lo, lo puse, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver y leer y escuchar. Bueno, el cuento de Cortázar empieza con esto. Esto se llama epígrafe, ¿sí? Es una cita que tiene que ver con toda la historia del cuento. Y salían en ciertas épocas a cazar enemigos. Le llamaban la guerra florida. Bueno, es muy interesante el cuento. Si ustedes lo pueden analizar, van a ver que eh, se trata, cómo se crea la ficción acá, que es la pregunta, ¿sí? A través de contar dos historias paralelas,
¿sí? Que cuando nosotros lo empezamos a leer este cuento, pensamos que se acerca a la realidad. ¿Por qué? Porque se trata de un muchacho que anda en una motocicleta y le sucede un accidente, se describe a una ciudad, todas situaciones conocidas, verosímiles, ¿sí? Pero luego lo que sucede en este cuento, como todos los cuentos de Cortázar, que trabaja mucho con cuentos fantásticos, aparece un quiebre porque de pronto nos encontramos en otra época, en otro tiempo, con otro personaje que está siendo perseguido por tribus indígenas y al que atrapan para llevar a sacrificio, para hacer el sacrificio a los dioses, ¿no? Entonces, y al final del cuento nos damos cuenta de que el primer personaje que nosotros creíamos que era el primero, era el sueño del segundo personaje. Entonces acá se trabaja la ficción a través de tiempos diferentes, de espacios diferentes, ¿sí? El autor construye la ficción para que el lector, de alguna manera, cuando lo está leyendo, sienta inquietud de saber cómo sigue la historia de este personaje a partir de que lo trasladan al hospital, ¿sí? Comienza un ida y vuelta entre dos épocas, entre dos tiempos diferentes, ¿no? Y la verosimilitud está presente porque se describe bien todas las situaciones, no hay nada extraño, porque en una situación aparece una ciudad, un tiempo actual, y en otra situación aparece eh, todo un personaje de antes, pero también con hechos que sucedían antes, esto de los sacrificios, etcétera. Bueno, espero haberlo ayudado. Llego hasta acá porque se me va a cortar. Pero cualquier cosa, chicos, por favor, no duden en preguntar, ¿sí? Para hacer el trabajo, cualquier consulta, estamos a su disposición. Gracias.